Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, hermanos. Si es usted tan amable de acompañarme a la escritura, voy a irme un poco lento porque no quisiera irritar mucho mi garganta, así que voy a dar la exposición de una manera muy pasiva. La semana pasada estuvimos hablando que la fe no está fundada sobre alguna institución, tampoco está fundada sobre alguna herencia religiosa, hermanos. Nuestra fe está fundada en el poder de Dios, está fundada en la palabra del Señor. Y esta fe, hermanos, es la que nos hace perseverar. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la fe que persevera. Y para ello, hermanos, hay una escritura en Lucas 18, versículo 1 en adelante, de aquella viuda. Yo he leído mucho y he mencionado mucho en mis mensajes el ejemplo de esta mujer que Cristo nos dio, hermanos, de lo que significa la perseverancia en la oración. Y siempre me ha llamado mucho la atención de la forma como el Señor Jesús nos enseña cómo se debe de orar, cómo perseverar en la fe. Así que vamos a dar comienzo y a terminar con una pregunta. Se encuentra en el versículo 8 la pregunta. Ahorita vamos a darle lectura a toda la escritura. ¿Hallará fe el Señor Jesús en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Así termina esta porción de la escritura. ¿Hallará fe en la tierra? Vamos a la lectura, versículo 1. ¿Ya lo tienen, amados? Disculpen. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Subrayemos en nuestra mente esa palabra, necesidad. La oración es una necesidad. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra vez, subrayemos desmayar ahí en nuestra mente. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Versículo 4, hermanos. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es ¿qué? ¿Cuánta gente molesta hay aquí? O sea, esa gente que casi es un aguijón, ¿verdad? Son muy tenaces. Dice la escritura, hermanos, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote ¿qué? ¿Tienen paciencia, hermanos? Con ciertas personas no, ¿verdad? Y dijo el Señor, fíjese esta palabra muy importante, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿A quién hay que escuchar aquí? Al juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué interesante escritura, hermanos, ¿eh? ¿Cuántas cosas afectan nuestra fe, hermanos? Factores que afectan nuestra fe. Comencemos de atrás hacia adelante con la pregunta, ¿hallará fe? Porque para orar se necesita fe, pero se necesita fe también para mantener el hábito de la oración. Porque es muy común que nosotros clamemos a Dios y levantemos oraciones cuando estamos en necesidad. Pero una vez que la necesidad ha pasado y que ya hay una estabilidad o un bienestar, como que olvidamos la oración y no volvemos a retomarla hasta que no vuelve otra dificultad o otra angustia o otro tiempo adverso a nuestras vidas, hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere quitar, ese modo de pensar. El Señor espera que mantengamos nuestra oración
continuamente, porque la fe hay que mantenerla, sustentarla, hay que perseverar en la fe en Cristo Jesús. Amén, amados. Pero hay factores que afectan nuestra fe. Hay factores internos y hay factores externos, hermanos. Rápidamente, hablemos de los internos. ¿Por qué la gente deja de orar? Deja de orar o deja de venir a la casa de Dios o deja de servir a Dios porque entra en algún desánimo. Los desánimos son muy comunes para todos. Todos pasamos por desánimos. Hay momentos en los cuales pues decimos, es que hoy me encuentro tan desalentado que ni siquiera quisiera estar o pudiese estar en la casa del Señor. Hermanos, el que es maduro en la fe, sienta o no sienta, haya desaliento o no haya desaliento, él toma la decisión disciplinadamente de estar en la casa de Dios. Esto es importante, hermanos. La gente, cuando se vuelve emocional, cualquier desánimo lo desubica, lo desalienta, lo lleva por lugares y decisiones equivocadas, amados. No podemos nosotros vivir bajo las influencias de los desalientos, porque siempre van a estar ahí, hermanos. En nuestras vidas hay momentos de ansiedad también. Hay momentos difíciles cuando las cosas, hermanos, no solamente ya es un desaliento, pero es algo que nos acongoja fuertemente en nuestra vida, que nos lleva al punto de entrar en tristezas o ansiedades, las cuales nos hacen, en vez de hacernos acercarnos a Dios, nos forman la manera de alejarnos del Señor, hermanos. Y cuando el enemigo encuentra ese punto débil en ti, no te lo vas a quitar de encima. Nunca le muestres al enemigo tus debilidades, escóndelas. Otra vez, nunca muestres al enemigo tus debilidades, escóndelas, escóndelas. Cuando te sientas desanimado o con algún problema que te ha llevado a la ansiedad, aún así, arrastrando, hermano, tu alma, si quieres ponerlo de esta manera, vente a la casa de Dios. Y aunque no sientas el adorar a Dios, levanta tus manos y adora al Señor. Aún cuando no sientas, adórale, porque Él está todavía en su trono y Él te sigue amando fielmente a tu vida, hermano. Problemas internos, hermano, o factores internos, es cuando nuestra mente nos engaña y nos hace interpretar situaciones que ni siquiera existen, hermano. Algún encuentro o alguna decisión o alguna relación áspera que tuviste con alguien y te hace interpretar que ya no te quieren o que eres despreciado, cuando no es eso lo que ha pasado. Sencillamente el pensamiento, tu mente te engañó y eso afecta tu fe. No debería de resbalarte. No sé si la palabra aquí se puede aplicar, pero creo yo que sí. Que te resbale lo que la gente piense o diga de ti. Tú sirves y amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, amado. Amén, santos. Esos son algunas de las muchas factores internos que hay en nosotros que afectan nuestra fe. Otros, los externos, hermanos, a veces las circunstancias adversas o los estorbos o las perturbaciones o las dificultades que aparecen por medio de otras personas, las personas contrarias. Volviendo al texto, hermanos, esta mujer dice la palabra que iba a que se le hiciese justicia. Sin embargo, el rey dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y aún así, esta mujer perseveraba en pedir justicia para su necesidad, hermano. No permitió que el factor externo afectara su vida interna a modo de desanimarla. Lo que sucede en tu entorno
no debe de influenciar en tu fe, hermano, porque tu fe no está fundada en lo que tus ojos físicos ven, sino que nuestra fe está fundada en lo que no se ve, lo eterno, lo espiritual. Allá está tu fe. Tu confianza está puesta en el Dios invisible, no en las cosas visibles. Ahí tienes que perseverar, hermanos. Entonces, cuando la gente se vuelve muy emocional o se le afecta en su mente, hermano, las circunstancias externas, comienza a tomar decisiones desbocadas, equivocadas, erróneas, porque lo está haciendo bajo la influencia, ya sea de cuestiones internas como desánimos o tristezas o ansiedades, o porque está viendo que en su entorno está sucediendo algo que no es favorable y lo está empujando, impulsando hacia decisiones que son equívocas y erróneas. Tú no te mueves como el mundo se mueve. Tú no te mueves porque la gente se mueve. Tú te mueves por la voluntad y el propósito de Dios que está en los cielos. Dios vigila tus pasos. El Señor te guía por senda de justicia. Dios es tu guardador y tu protector. Él es tu ayuda y tu fortaleza. Nunca debes de tomar decisiones porque alguien te dijo, por algo que vistes o por algo que sientes, sino por lo que la palabra de Dios te dice que tú eres en Cristo Jesús. Qué tremenda, hermanos. Capte esto. Lleves esto en su corazón, porque, hermano, su fe es una fe que persevera, no una fe fundada en emociones, no una fe fundada, hermanos, en cuestiones o situaciones o circunstancias. No, hermanos, su fe está fundada en el poder de Dios, en el poder de Dios, amados. Una fe mal fundamentada es una fe que se fundamenta en los sentimientos o en el sentir. Yo he repetido mucho esto. Quisiera recordárselos que nosotros que somos de línea pentecostal somos, hermanos, gente que busca la llenura del Espíritu Santo. Somos gente, hermanos, que manifestamos la gloria de Dios, amados del Señor. Pero a veces el pueblo confunde, hermanos, o se distrae o descuida cuando comienza a poner o imponer los sentimientos por encima de la palabra del Señor. Y hay gente que fundamenta su fe en lo que siente. Y la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que lo tienes que sentir para creerlo o para hacerlo? No sé si me está comprendiendo. Entonces dice, hoy no siento ir a la iglesia. O hoy no siento orar. Va a haber ocasiones en que tu oración, hermanos, parece que no tiene sentido. No hay emociones envueltas, tampoco hay deseos, no hay una pasión, no hay un ardor interno. Hay veces que las oraciones se sienten muy apagadas. Sin embargo, no deja de ser el hábito de la oración, hermano, la disciplina de la oración. Porque así dice su palabra. El Señor Jesús nos está enseñando a orar sin cesar, sin importar las condiciones. ¿Alguien está aquí? Ay, qué aburrido está el culto hoy. No lo siento. Ese es el problema que tenemos. Entonces, cuando vienen esas adversidades, cuando vienen esos desánimos, hermanos, apagan, destruyen, hermanos, hacen caer a aquella gente sentimental y emocional y deja de perseverar. Y ya no siente, y ya no quiere. Y hay que estarle dando cuerda, digan amén. Como al Pinocho. Una fe mal fundamentada es cuando se fundamenta en el sentir o en el sentimiento. Una fe mal fundamentada es cuando está en un motivador. Y gracias a Dios que su pastor de motivador no tiene nada.
Dios bendiga a aquellos predicadores que tienen una cierta gracia, un cierto carisma, que qué bárbaros, te atrapan, te envuelven en sus palabras y son dulces y te hacen sentir bien y te animan y sales siendo todo un campeón, ¿verdad que sí? Pero llegas y me escuchas a mí, paz, sales todo moretoneado, con una conciencia intranquila, ¿verdad? Por lo que acabas de escuchar. No sé, hermanos, he pedido a Dios que Dios me haga más motivador. Pero de alguna manera la palabra me somete, me sujeta, me esclaviza. Y por más que quiero deslizarme o quitarme, no puedo, hermano. La palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra el alma, discierne las intenciones y llega hasta el tuétano de los huesos. Concientiza, confronta, te inquieta. Porque Dios no va a permitir que su alma se deslice, se pierda. Por eso es que Él habla fuerte. Habla al alma, al corazón, a la conciencia, al interno, para que tu fe no esté fundamentada en lo que sientes, sino en la sólida cimentación de la palabra del Señor. No la fundes en motivadores, tampoco pon fundamento en ese sistema del positivismo. Porque el creyente es llamado, hermanos, al sufrimiento. Nos guste o no nos guste, Pablo le dijo a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, porque el mundo no nos acepta. Entonces, amados del Señor, una doctrina que te dice que siempre vas a estar sano, bien, que vas a estar próspero, que no vas a tener ningún problema, no me parece que sea la doctrina correcta, bíblica. Hermanos, hay una demanda, hay una contrariedad cuando venimos a los pies de Cristo. El mundo, el enemigo quiere destruirte y de alguna o de otra manera seremos participantes de algunas aflicciones, pero de todas ellas te librará el Señor. De todas ellas Dios te dará la victoria, hermano. Y eso es lo emocionante y lo maravilloso de nuestra fe, que sí hay luchas, que sí hay sufrimientos, que sí hay enfermedades, pero qué hermoso es cuando sales avante, cuando Dios te da la victoria, cuando saboreas, hermano, el gozo de recibir la victoria del Señor, amados de Dios. Eso es lo tremendo. Entonces, tu fe no está fundamentada ni en sentimientos, ni en motivadores, ni en positivismos. Pero ahora yo creo que sí podemos ver el texto, hermanos, de la viuda. ¿Por qué el Señor usó una viuda para darnos esta enseñanza? Porque en la Biblia viuda es sinónimo de desamparo y de pobreza. Desamparo y pobreza. Ahora que entramos en el proyecto, hermanos, que ya lleva 7 meses de retraso, han sido unos meses muy controversiales, muy revoltosos, muy dificultosos, hermanos. Yo creí que iba a ser un poco más fácil, pero en el momento que se toma la decisión y parece que todo va en orden y que todo va bien, siempre aparece alguna adversidad, algún problema, alguna dificultad. Y dentro de todas esas dificultades, pues aparecen también, hermanos, las ansiedades, más en su servidor, las tristezas, el sentirse tal vez derrotado, tal vez que no, que yo me equivoqué. Sin embargo, hermanos, pues la fe no debe estar fundada en lo que siento, sino en lo que Dios dice que se tiene que hacer.
Entonces ahí es donde me siento como la viuda, desamparado y en pobreza. Digo, en comparación al proyecto, es desamparo y pobreza. La viuda, sinónimo de desamparo y de pobreza, era una mujer desfavorecida, porque la viudez era la condición más difícil y más crítica en la antigüedad, más en la antigüedad bíblica. Por eso Dios reclamaba al pueblo diciendo: hay tres grupos que tienes que cuidar: la viuda, el huérfano y el extranjero. Y el Señor Jesús lo volvió a, eso estaba en la ley, pero el Señor Jesús lo volvió a recalcar. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que si quieres ser una persona religiosa, tu trabajo es cuidar de la viuda, del huérfano y del extranjero. Tres grupos que jamás van a desaparecer, van a ser parte de la sociedad en que vivimos. No importa en qué cultura o en qué año de la historia, siempre van a estar ahí. Entonces, la viuda es una persona desfavorecida, sin recursos. Si no tenía recursos, entonces no tenía dinero para sobornar, porque siempre en todos los sistemas políticos, más los antiguos y los modernos de Latinoamérica también, para poder sobresalir o para poder sobrellevar algún problema civil, algún problema político o algún problema de litigio, lo que se usa siempre es el soborno. Pero aquí en esta ocasión tenemos una mujer que está desfavorecida, sin recursos, y también una mujer sin influencias, o sea, sin prestigio. Porque si tienes un primo, un tío, un amigo que trabaja en algún lugar donde vas a sacar un permiso o vas a hacer algún movimiento, qué bueno es recibir un poco de ayuda, ¿verdad que sí? Pues no, porque eso se llama cohecho. Sin embargo, volvemos al punto. No tiene prestigio, no tiene ayuda de ningún tipo, ni abogados, ni intercesores, ni mediadores. Está sola. Por eso es que le llama el Señor Jesús. Había una viuda que venía delante de un rey que no tenía temor de Dios, ni tampoco tenía respeto hacia los seres humanos. Quiere decir que no le importaba si era viuda, si estaba necesitada, si era desfavorecida, si era una mujer, hermanos, que tal vez ocupaba un poco de misericordia. Simple y sencillamente era un hombre insensible, incapaz de acercarse al necesitado, duro, una persona que no le importaba la necesidad de su prójimo. Sin embargo, hubo algo en ella que le hizo recibir la respuesta a su necesidad, y eso se llama perseverancia. Ponga esto en su corazón. Usted puede estar desfavorecido, sin recursos, sin influencias, sin ayuda de nadie, tal vez ignorado, pero hay algo que tienes que los demás no tienen: fe en un Dios poderoso, en un Dios grande y maravilloso. Dios favorece al desfavorecido. Dios favorece y Dios honra a los que le creen. Aunque tus ojos vean que las cosas no son a favor tuyo, que no hay recursos, que no hay influencias, que no hay prestigio, que no hay intercesores, que no hay mediadores, pero tú tienes un Dios en los cielos que está a favor tuyo, que está de tu lado y que te ama y que cuida, y que Él ha prometido que nada te faltará. Persevera, persevera. Entonces, solo su perseverancia fue lo que le hizo a ella alcanzar la fe
que persevera, una fe que confía, una fe que se mantiene aún en circunstancias adversas, aún cuando no sientes, aún cuando las cosas, hermanos, están caminando mal, tú sigues creyéndole a Dios. Aunque el pronóstico del médico sea contrario a ti, tú le sigues creyendo a Dios. Eso es lo que esta mujer hizo. Siguió tocando, siguió enfadando, siguió estando ahí. Imagínese cada día: hoy tal vez no me sirva, tal vez no me escuche, tal vez no me responda, pero aún así, ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Perseverancia, perseverancia. La perseverancia es lo que hace que sucedan las cosas. Eso es fe, perseverar en algo que has creído. Perseverar obrando. Déjenle leer una escritura rápidamente. En Santiago 1:22 dice la escritura, usted lo escucha, yo lo leo: pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Pues porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, porque no solamente es escuchar, pero aplicar, vivirla, experimentarla, predicarla, compartirla, citarla diariamente, alimentarte de ella. ¿Me están escuchando, santos? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, mire lo que dice aquí, la de la libertad, no la ley que esclaviza, no la ley del ayo, pero la ley que es la palabra del Señor, que trae libertad. Dice: y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace el que persevera en la palabra, no siendo solamente oidor que se olvida, pero alguien que la retiene, que la guarda en su corazón, que la sigue creyendo y que persevera en la promesa que Dios le dio. Dios te dio promesas, y esas promesas Dios las va a cumplir en el tiempo perfecto de Dios, hermano. Persevera, persevera creyendo. Sigue creyendo por ese hijo, por esa hija. Aunque las condiciones sean diferentes, aunque lo que miran tus ojos te digan otra cosa, tú sigue creyéndole a Dios que Dios lo va a tocar. Sigue creyendo que Dios va a sanar. Sigue creyendo que Dios va a suplir. Eso es perseverar en la promesa de la palabra. Entonces, volvemos al texto otra vez. El Señor dice: oíd lo que el injusto juez dijo. Escuchen lo que el injusto está diciendo. Versículo 4 de la lectura primeriza que leíamos: y él no quiso por algún tiempo. O sea que por algún tiempo estuvo la mujer pidiendo justicia. La viuda, la desamparada, la que no tiene nada, la que no tiene recursos, la que no tiene mediador, la que no tiene abogados, la que no tiene nada, estuvo perseverando buscando justicia. Y por algún tiempo no quiso escucharla, la ignoró. Pero después de esto dijo. Y Cristo está diciendo: oigan lo que Él dijo. ¿Y qué es lo que Él dijo? Porque lo dijo para sí mismo, dentro de sí mismo. Dice: aunque ni me importa Dios, porque no tengo temor de Dios, no importa lo que Dios me diga, no quiero, no me importa, ni tengo respeto por los hombres. Sin embargo, porque esta viuda me es ¿qué? Es como tu hijo, tu hija. Ya le dijiste que no, pero como te sigue preguntando, terminas diciéndole: ándale pues, ve,
porque ya me tienes. Y como que los niños ya se la saben. ¿Sí o no, hermanos? Los abuelos que tienen nietos como yo, ya le dije que no, pero con un beso me rediten. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? Esta viuda me es molesta. ¿Cuál era la molestia? Que siempre estaba ahí. Es más, era rey. No dudo que tenga quien lo cuide al rey para que no se acerque. Pero nomás de verla, nomás de verla ahí, porque al verla ya escuchaba en su conciencia la voz de ella: hazme justicia. Aprenda a molestar. Aprenda a molestar al trono de la gracia. Porque dice la palabra que en Cristo Jesús tenemos acceso al trono de la gracia. Dice que tienes el acceso. El acceso, no el resultado, el acceso. Del resultado me encargo yo. El resultado lo da Dios. Entonces, amados, como el acceso ya está libre por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y Él como su sacerdocio santo nos abrió ese espacio, ese lugar que está reservado para ti en la presencia de Dios, hermano. Oiga, si yo tengo acceso, yo voy a ir diario, 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 hasta que se me haga justicia. Esta viuda me es que ya me tienes hasta el... No, cállate, cállate que me desesperas. Y luego dice: le haré justicia, no sea que viniendo de qué, de continuo. Si ya lo tenía enfadado, imagínese si le iba a seguir viendo ahí. Dice que viniendo de continuo me agote la qué. Ahora, estamos hablando de un hombre impío. No se le olvide eso. De un impío. Entonces la palabra de Dios dice: si esta mujer a un impío le pudo sacar esto, ¿cuánto más vosotros que tienen un Padre celestial que sí los ama y que sí te interesa, que sí les interesa, que sí cuida de los suyos? Imagínese, hermano, el acceso que tienes. Imagínate, hermano, lo que hay preparado para ti. Solamente si aprendes a pedir, si aprendes a perseverar en la fe. Pero sobre todo dice la Escritura, para aquellos sus elegidos, sus escogidos, que claman cuando, de día y de. Recuerde que Cristo nos está enseñando cómo orar. Se ora de día y se ora. Quiere decir que la oración es muy bonita, hermanos, en lo que se considera el momento separado para la intimidad, ya sea tu recámara, ya sea tu closet, ya sea ahí tu silloncito, ahí tu jardín donde te sientas y platicas con tu Dios. O cuando vienes al ayuno todos los jueves. Me acordaba que no vienen, pero bueno, para los 4 o 5 que llegan, ese es el momento, ¿verdad? La hora o la hora y fracción que tenemos en oración con el Señor. Pero aparte de ese tiempo, eres bienaventurado, porque dice la palabra que Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él, porque en Él ha confiado. Alguien que se levanta, despierta en la mañana y como yo se comienza a tocar a ver si está completo. Cuando llegue a mi edad me va a entender.
Y luego antes pegaba un brinco y ahora primero bajo un pie. Yo sé que me está entendiendo. Pero mientras hago todo este proceso, mi pensamiento está en el Señor, orando de día y de noche. Y voy por el camino, ¿y en quién voy pensando? En mi Dios que está en los cielos. Y voy adorando y voy perseverando. Y cuando salgo de la casa y cuando vuelvo. Por lo tanto, cuando llego a la iglesia, no vengo a ver si me dan cuerda para echarme a andar con un cántico. Yo ya vengo encendido en el fuego del Espíritu Santo. Ya vengo a arrimarle nada más viento al fuego, hermano. Persevere, persevere. En todo tiempo oración. Y no hay momento en que no piense en ese proyecto. Y a veces bien agotado y a veces bien contento. ¿Y usted cree que Dios le afecta nuestro estado de ánimo? No, Dios sigue siendo Dios. A veces tienes ganas, a veces no. A veces te quieres levantar y a veces no. Pero Dios sigue siendo Dios, sentado en su trono, lleno de majestad y lleno de gloria, y listo para bendecir a su pueblo. Entonces aquí tienen los que claman de día y de noche. Aún en tu sueño estás en el Señor, hermanos. Y te levantas y tu pensamiento está en el Señor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, hermano. Todo el tiempo. La viuda que perseveró venció. Si esta viuda que era débil, una viuda que era sin recursos, pudo recibirlo, cuánto más nosotros vamos a recibir todas las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros, hermanos, porque Él es un Padre que nos ama. Y si hay algo que Dios quiere y nos enseña, es a perseverar. No vengas únicamente en la necesidad, ven también en la gratitud. Ven también en la alabanza. Ven también cuando vienes, hermano, con gozo y con alegría. Y si vienes con tristeza, con más ganas, trae tu cuerpo a la casa de Dios y haz un sacrificio santo, agradable delante de Dios, amados. Porque primera de Juan 5:4 nos dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Se me fue el tiempo ya. ¿Me esperan? Al cabo hoy hay tacos bien buenos. Para que hagan hambre, hermano. Ahí va. Sin desmayar. Fíjese que no le había puesto mucha atención a esta palabra desmayar. Porque para mí el desmayo es la falta de la conciencia del cuerpo, ¿no? Y de la mente cuando te desmayas. ¿Cuántos se han desmayado? Se te baja la presión y ¿verdad que sí? Digo, me ha pasado. Cuando llegue a mi edad me va a entender. Entonces, amados, pero desmayar, porque dice la palabra, Dios nos enseña a orar sin cesar, sin desmayar. Desmayar, hermanos, es desligar. Aparte de también perder la conciencia, es también desligar, es liberar, es dejar ir, es relajarse. Todo esto junto significa debilitar. Ahí va, escuche esto. Cuando dice sin desmayar, es aquella persona que deja ir el deseo, que deja ir la disciplina por las condiciones que está experimentando. Aprenda a perseverar y a mantenerse aferrado a las promesas. Aférrese a las promesas, no las suelte. No suelte la promesa de Dios. No suelte el hábito de la oración. Sienta o no sienta, agarre esas 250 libras que se carga y póngalas de rodillas. Me refiero a las mías, que gracias a Dios ya son menos, pero
¿Me está entendiendo, hermano? Sí, 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 sí. Y amenácela, amenace a la carne. Dígale, o le crees o te pones de modo para ir a la casa de Dios y adorar y escuchar la palabra, o no te doy de comer por un día el jueves. ¿Verá que se somete? En serio, no le dé de comer. Este jueves no le dé de comer todo el día. ¿Aló? Y tráigase la oración a las 7. Y va a ver que de ahí en adelante se va a alinear. Se va a poner derechita la carne. Díganme amén. No desmayes, no dejes ir la promesa, no te desligues de la disciplina. Vamos a terminar con las últimas 3 preguntas y aquí cerramos ya, hermano. Las 3 preguntas y las 2 primeras son retóricas. ¿Sí entiende la palabra retórica, verdad? En la gramática de español, una pregunta retórica se refiere a una pregunta que no requiere o no demanda respuesta, sino que más bien hace una aclaración. Por ejemplo, ¿los pájaros vuelan? No hay necesidad de responder. Sabemos que los pájaros vuelan, pero si haces la pregunta, esa es una pregunta retórica. Entonces Dios hace estas 2 preguntas primeras. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Claro que hará justicia a sus escogidos. Claro que lo va a hacer. Es una pregunta retórica. Dios está declarando y diciendo: yo te voy a hacer justicia. Si esta mujer le sacó una bendición a un impío, imagínate lo que mis hijos me pueden sacar a mí, que soy su Padre celestial. La segunda pregunta: ¿se tardará en responderles? No, hermanos, en su tiempo perfecto Dios te va a responder. Pero la última pregunta ya no es retórica. La última pregunta es: ¿pero va a encontrar fe? Esa es la pregunta que va a responder las otras 2 retóricas. ¿Alguien entendió? ¿Hay fe? ¿Hallará fe el Señor? Sí, aquí hay fe, una fe que mueve montañas, una fe que va a levantar paredes, una fe que va a sanar enfermos, una fe que va a perseverar aún en medio de la adversidad. Amén, santos. Pongámonos de pie y adoremos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, amados del Señor.